En una región de México, el control territorial del CJNG era casi absoluto. Sus tentáculos se extendían por cada pueblo, cada carretera, asfixiando la vida normal con su presencia. El grupo criminal había logrado consolidar su poder a base de fuerza bruta, corrupción y una red de informantes que parecía impenetrable. Sin embargo, mantener ese dominio requería una cantidad constante de recursos, armas para sus sicarios, precursores químicos para sus laboratorios clandestinos y, sobre todo, dinero en efectivo para pagar lealtades y operaciones. La maquinaria del cártel era gigantesca y su apetito insaciable. Fue entonces cuando llegó la información, un soplo, un rumor que se fue haciendo más fuerte, sobre un tren de carga que transportaría algo de muchísimo valor. La fuente era fiable, alguien metido hasta el cuello en la logística del tráfico legal, pero con conexiones clandestinas. Se hablaba de millones en mercancía de contrabando, o quizás armas de última generación, o incluso precursores químicos que harían explotar sus ganancias. La noticia corrió como pólvora entre los líderes del CJNG, encendiendo una chispa de ambición. La idea de asaltar un tren no era nueva, pero la magnitud de este objetivo específico le daba un tinte de audacia pocas veces visto. En una reunión tensa, los principales cabecillas discutieron la propuesta. Algunos argumentaron a favor, viendo el botín potencial como una inyección masiva de capital y una demostración innegable de su poder. Un golpe así, decían, dejaría claro quién mandaba en la región. Sería un mensaje contundente para el gobierno y para cárteles rivales. Sería la reafirmación de que ellos podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran, incluso con una infraestructura tan vigilada como la ferroviaria. Pero otros líderes, los más pragmáticos, levantaron la voz para señalar los riesgos. La respuesta gubernamental podría ser brutal si el asalto salía mal. Atacar un tren de carga federal no era lo mismo que emboscar un convoy de un grupo rival. La dificultad logística también era un punto importante. Un tren era una mole de acero difícil de detener y controlar. ¿Cómo se asegurarían de que la carga valiosa no fuera destruida? ¿Cómo la moverían una vez obtenida? Las preguntas se acumulaban, pero la promesa de una recompensa tan grande era un imán demasiado fuerte. Al final, la codicia y el deseo de demostrar fuerza ganaron. El plan se puso en marcha. La selección del objetivo fue un proceso meticuloso. Los hombres del CJNG pasaron semanas analizando rutas ferroviarias, horarios de trenes y puntos ciegos. Querían un tramo aislado, lejos de ojos curiosos y de posibles patrullas, un lugar donde tuvieran tiempo para actuar y para desaparecer. Finalmente, identificaron un sector en las afueras de una zona rural, donde las vías serpenteaban entre cerros y la señal de teléfono era casi nula. Era perfecto. La inteligencia sobre la carga aparente del tren se verificó y confirmó varias veces. Los informes hablaban de contenedores sellados, mercancía de exportación, valiosa pero no tan sensible como para justificar una escolta militar visible. Con el objetivo fijado, los preparativos iniciales comenzaron. Varias células operativas clave, las más experimentadas y despiadadas del cártel, fueron movilizadas. Recibieron instrucciones precisas y se les proporcionó armamento pesado, rifles de asalto, granadas, explosivos plásticos. También se aseguraron vehículos modificados para el escape rápido y el transporte de la mercancía. Se establecieron puntos de vigilancia a lo largo de la ruta y se planearon rutas de escape alternativas, cada una con planes de contingencia en caso de problemas. Nada podía fallar. La organización se sentía invencible en su territorio. Habían logrado tantos golpes exitosos que la autoconfianza se había convertido en arrogancia. Subestimaron la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad, convencidos de que su red de informantes les daría cualquier aviso importante. Creían que estaban un paso por delante de todos. El día cero llegó con una mezcla palpable de tensión y expectativa. Las células del CJNG se activaron, moviéndose sigilosamente hacia el punto de intercepción elegido. Los sicarios, hombres curtidos en 1000 batallas, esperaban en sus posiciones ocultas, camuflados entre la maleza y las formaciones rocosas. El aire estaba cargado de una energía nerviosa. Los últimos chequeos de equipos y posiciones se hicieron en silencio, bajo la luz tenue de la luna y las linternas. Cada hombre sabía su papel, cada movimiento estaba ensayado. La espera se hizo larga, cada minuto una eternidad. Entonces, el sonido, débil al principio,
un zumbido lejano que crecía lentamente. El tren de carga se acercaba, una bestia de acero ajena al peligro que la esperaba. El ruido de las ruedas sobre los rieles se hizo más fuerte. El traqueteo se convirtió en un rugido. Los sicarios se tensaron, sus dedos apretando los gatillos. La señal se dio con un movimiento de mano del líder. Era hora de actuar. La intercepción fue violenta y precisa. Una detonación controlada sacudió el suelo, dañando la vía justo delante del tren. Al mismo tiempo, vehículos blindados salieron de la oscuridad, bloqueando el paso y cerrando cualquier posible escape. Los disparos de advertencia, ráfagas de fusiles de asalto, perforaron la noche. El objetivo era intimidar, doblegar al personal del tren. El maquinista, tomado por sorpresa, intentó frenar, pero el daño en la vía y los vehículos bloqueando el paso hicieron que el tren se detuviera bruscamente, chirriando y rechinando, como un animal herido. Los sicarios, con el rostro cubierto y armamento pesado, abordaron el tren. Aseguraron la locomotora rápidamente, sacando al maquinista y a la tripulación a punta de fusil. Los primeros momentos fueron de euforia. El plan había funcionado a la perfección. Habían detenido el tren, lo tenían en sus manos. El botín estaba cerca. Gritos de triunfo ahogados se escucharon entre ellos. Inmediatamente comenzaron a inspeccionar los vagones. Recorrían el tren, abriendo puertas, revisando contenedores. Buscaban la mercancía, el gran premio que les habían prometido. Pero a medida que avanzaban, una extraña sensación comenzó a extenderse entre ellos. Los vagones no contenían la mercancía esperada. Algunos estaban casi vacíos, otros llenos de material sin valor. Cierta confusión y frustración empezaron a crecer. Varios compartimentos parecían inusualmente reforzados, sellados con un tipo de soldadura que no era común en trenes de carga regulares. Algo no cuadraba. La impaciencia y la agresividad crecieron al no encontrar el botín esperado. Los líderes del operativo, con el ceño fruncido, ordenaron a sus hombres que forzaran la entrada a uno de los vagones más robustos. Pensaron, debía ser el que contenía el premio gordo. Con herramientas pesadas, los sicarios atacaron la puerta de acero reforzado. El sonido metálico resonó en la noche, anunciando la inminente apertura. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Todos esperaban con ansias, con la respiración contenida, el momento en que la puerta cediera. Finalmente, con un estruendo, la entrada se abrió. La oscuridad inicial del compartimento fue perforada por las potentes luces de las linternas de los sicarios. Lo que vieron dentro los dejó helados. No había cajas de dinero, ni paquetes de droga, ni armas. En su lugar, figuras armadas y uniformadas, inmóviles, esperaban. El shock inicial fue palpable. Eran elementos de la Guardia Nacional. La sorpresa fue mutua, una fracción de segundo de inacción, un instante en el que cazadores y cazados se miraron a los ojos. Pero la inacción de la Guardia Nacional duró menos. Los elementos, preparados para la emboscada, se activaron con una rapidez asombrosa. Su despliegue táctico dentro del vagón era impecable. La trampa había funcionado. Los primeros disparos de la Guardia Nacional resonaron en el vagón, seguidos por una ráfaga incesante. La confusión y el pánico inicial se apoderaron de las filas del CJNG. La situación había dado un giro drástico. De cazadores se habían convertido en presas. El vagón de carga se convirtió en un infierno. El espacio confinado multiplicaba el ruido de los disparos, creando una cacofonía ensordecedora. Los sicarios, que un momento antes se sentían invencibles, ahora luchaban por entender qué estaba pasando. La Guardia Nacional, por otro lado, operaba con una precisión escalofriante. Habían estado esperando, en silencio y oscuridad, por este momento. Su entrenamiento en combate cercano y en espacios reducidos se puso a prueba y respondieron con una eficiencia brutal. Los primeros hombres del CJNG cayeron, sin siquiera tener tiempo de levantar sus armas. La oscuridad del vagón, que había sido su aliada para esconder la carga, ahora jugaba en su contra. Las linternas de los sicarios brillaban de forma errática, revelando sus posiciones a los ojos entrenados de los soldados. La estrategia de la Guardia Nacional fue clara desde el principio. Utilizaron el estrecho pasillo del vagón como un embudo, concentrando su fuego y evitando que los atacantes se dispersaran. Se movían en formación, usando los costados del vagón como cobertura, disparando ráfagas cortas y precisas. No había dudas, no había titubeos. Cada movimiento era parte de un plan bien ensayado. El efecto sorpresa fue devastador. La confusión inicial en las filas del CJNG pronto se convirtió en desesperación.
Intentaron responder al fuego, pero sus disparos eran erráticos, dirigidos a la oscuridad de donde provenían las balas. Gritaban órdenes que nadie escuchaba. Intentaban reorganizarse, pero el caos ya los había consumido. Los líderes del operativo, que se creían al mando, ahora eran arrastrados por la marea de sus propios hombres en pánico. Mientras tanto, en el exterior del tren, la situación tampoco era mejor para el CJNG. Los sicarios que esperaban afuera, asegurando el perímetro y el bloqueo de la vía, escucharon el estruendo del tiroteo dentro del vagón. Al principio, pensaron que era parte de la operación, quizás un enfrentamiento con el maquinista que se resistía. Pero el volumen y la duración del combate no cuadraban. De repente, desde otros vagones que parecían vacíos o camuflados como carga inofensiva, emergieron más elementos de la Guardia Nacional. Estos soldados habían estado ocultos esperando el momento justo para actuar. Su misión era asegurar la parte exterior del tren y evitar cualquier escape. El sonido constante de los disparos y las explosiones resonaba en la noche. La brutalidad del combate era innegable. Las luces intermitentes de los vehículos blindados del CJNG, ahora inmovilizados, iluminaban esporádicamente escenas de violencia cruda. El suelo alrededor del tren comenzó a teñirse de sangre. Los sicarios que intentaban huir del tren, saltando de los vagones o buscando cobertura entre los matorrales cercanos, se encontraban con un cordón de seguridad inesperado. Los soldados de la Guardia Nacional, apostados estratégicamente, disparaban con precisión, interceptando a cualquiera que intentara escapar. No había refugio, no había salida. La emboscada se había revertido por completo. La desesperación se apoderó de los hombres del CJNG. Algunos intentaron un contraataque desorganizado, disparando indiscriminadamente hacia cualquier sombra que se moviera. Otros, simplemente, se arrojaron al suelo, buscando protección de la lluvia de balas. Las bajas en sus filas eran significativas y aumentaban con cada minuto que pasaba. La determinación de la Guardia Nacional era absoluta. No había espacio para la piedad. Su objetivo era neutralizar la amenaza, desmantelar la operación del cártel y enviar un mensaje claro. Los gritos de los heridos se mezclaban con las órdenes de los soldados y el estruendo de las armas. Era una danza macabra de violencia y supervivencia. El tren, que había sido el objetivo del CJNG, se había convertido en su tumba. La lucha dentro de los vagones seguía siendo intensa, pero la superioridad táctica y el entrenamiento de la Guardia Nacional se hicieron evidentes rápidamente. Se movían con fluidez, como una unidad bien engrasada, mientras que los sicarios del CJNG, acostumbrados a imponer su voluntad por la fuerza bruta, se desmoronaban bajo la presión. Aquellos que intentaron resistir fueron rápidamente neutralizados. Los que intentaron rendirse se encontraron con la firmeza de los soldados, que exigían el desarme completo y la inmovilización inmediata. La sorpresa de los sicarios al ver a la Guardia Nacional no era solo por la presencia de los soldados, sino por la forma en que estaban preparados. No era una unidad de patrulla cualquiera, eran tropas de élite, entrenadas para este tipo de escenarios. El enfrentamiento se extendió por varios minutos, que parecieron horas para los involucrados. El aire se llenó del olor a pólvora y sangre. La brutalidad del combate dejó un rastro de destrucción. Los vagones, antes simples contenedores de carga, ahora eran testigos mudos de una batalla feroz. La Guardia Nacional, con su disciplina y preparación, estaba ganando terreno. Los sicarios del CJNG, por el contrario, estaban perdiendo la moral y la capacidad de luchar. Sus líneas se rompieron. La comunicación entre ellos se había cortado. Cada hombre estaba solo, enfrentándose a un enemigo invisible y letal. El plan audaz del CJNG se había convertido en su peor pesadilla. Habían subestimado a su enemigo y ahora estaban pagando el precio. La euforia inicial por el aparente éxito de la emboscada se había transformado en un miedo paralizante. El tren, que debía ser su gran botín, se había convertido en un trampa mortal. La apertura de ese vagón sospechoso se convirtió en el punto de inflexión de toda la operación. La impaciencia de los sicarios del CJNG había crecido a medida que revisaban vagón tras vagón sin encontrar el botín esperado. La frustración se notaba en el ambiente. Habían gastado recursos, hombres y tiempo en esto. Necesitaban que este último vagón, el más robusto y sellado, contuviera el premio gordo que justificara todo el riesgo. Las órdenes de sus líderes resonaban en el aire, exigiendo que abrieran ese compartimento a cualquier costo.
Los hombres martillaban, palanqueaban y usaban herramientas de corte para forzar la pesada puerta metálica. El sudor les corría por la frente, mezclado con la adrenalina de la batalla que aún rugía en los vagones cercanos y fuera del tren. Cada golpe, cada chirrido metálico aumentaba la tensión. Estaban convencidos de que detrás de esa puerta se escondía el cargamento más valioso, quizás dinero en efectivo, armas de última generación o precursores químicos en grandes cantidades. Su mente no concebía otra posibilidad. El silencio previo a la apertura total de la puerta fue casi ensordecedor. Por un instante, el sonido de los disparos pareció disminuir, o quizás fue la concentración de los sicarios lo que los aisló del caos exterior. El último golpe, un crujido metálico gutural, anunció que la puerta cedía. Se abrió con un lamento de metal retorcido, revelando una oscuridad impenetrable en el interior. Las linternas de los sicarios, ansiosos por ver su recompensa, se encendieron de inmediato, perforando la penumbra del vagón. Lo que revelaron, sin embargo, no fue el brillo del oro, ni el verde de los dólares, ni el reflejo de las armas. El impacto visual fue inmediato y devastador. En lugar de cajas o paquetes, las luces de las linternas revelaron figuras armadas, figuras uniformadas. Eran hombres, eran soldados, eran la Guardia Nacional. El shock inicial fue palpable. Los sicarios se quedaron congelados, con las linternas aún apuntando, sus mentes incapaces de procesar lo que veían. Era una fracción de segundo de inacción, un instante en el que el tiempo pareció detenerse. La sorpresa era mutua, pero la de la Guardia Nacional era la de un cazador esperando a su presa, mientras que la de los sicarios era la de la presa que acaba de caer en la trampa. Los elementos de la Guardia Nacional, que habían permanecido ocultos y en silencio dentro del vagón, se activaron con una eficiencia brutal. No había confusión en sus ojos, solo una fría determinación. Estaban preparados. Habían esperado este momento. La reacción de la Guardia Nacional fue instantánea. No hubo titubeos, no hubo preguntas. Este era el momento por el que habían entrenado. Su despliegue táctico dentro del vagón fue impecable. Cada hombre ocupó su posición, cubriendo los ángulos de disparo, apuntando directamente a los sicarios que se agolpaban en la entrada. La comprensión de la situación fue clara. La trampa había funcionado a la perfección. La carnada había sido mordida. Los hombres del CJNG que se creían cazadores se habían convertido en los cazados. La emboscada, planeada con tanta meticulosidad por el cartel, se había revertido por completo. El plan del gobierno había dado sus frutos. El inicio del enfrentamiento fue explosivo. Los primeros disparos no vinieron de los sicarios, sino de la Guardia Nacional. Ráfagas cortas y precisas que buscaron neutralizar la amenaza de inmediato. El sonido de los disparos dentro del vagón cerrado fue atronador, ensordecedor. La confusión y el pánico se extendieron como un reguero de pólvora entre las filas del CJNG. Los hombres que un momento antes estaban llenos de euforia y codicia, ahora se encontraban en un terror absoluto. El cambio drástico de la situación, de cazadores a cazados, los tomó completamente por sorpresa. No podían creer lo que estaba pasando. Su inteligencia había fallado. Sus informantes no habían visto esto venir. Habían caído de lleno en una trampa perfectamente orquestada. El vagón se convirtió en un infierno de balas y gritos. Los sicarios, apretujados y desorientados, intentaron retroceder, pero el avance de la Guardia Nacional fue implacable. Los soldados, entrenados para el combate en espacios confinados, se movían con una agilidad y coordinación que los hombres del cartel no poseían. Cada movimiento estaba calculado, cada disparo era efectivo. El espacio reducido del tren se convirtió en su ventaja. No había dónde esconderse, no había dónde correr. La superioridad táctica de la Guardia Nacional se hizo evidente en cada instante. Los sicarios, acostumbrados a operar en campo abierto o en emboscadas donde ellos tenían la ventaja, no pudieron adaptarse a la situación. Estaban desorganizados, sus órdenes se contradecían y la moral cayó por los suelos. El caos se apoderó de todo. Los hombres del CJNG, que habían llegado con la arrogancia de la victoria, ahora luchaban por sus vidas en una desesperada retirada. Algunos intentaron disparar hacia la oscuridad, otros simplemente cayeron bajo el fuego preciso de la Guardia Nacional. Era un despliegue de fuerza y estrategia que superaba con creces cualquier cosa que el cartel hubiera anticipado. La emboscada al tren, que se suponía que sería un golpe maestro para el CJNG,
se había transformado en una masacre. Los elementos de la Guardia Nacional no mostraban piedad. Su misión era clara: aniquilar la amenaza. El tren, que debía ser su botín, se había convertido en su tumba. Los vagones, antes llenos de promesas de riqueza, ahora solo contenían el eco de los disparos y el lamento de los heridos. La noche, que había comenzado con la audacia criminal, terminaba con el sonido de la justicia militar. La brutalidad del combate era innegable. Las luces de las linternas parpadeaban, revelando cuerpos caídos, sangre en el metal y la expresión de horror en los rostros de los sicarios que aún estaban de pie. La Guardia Nacional avanzaba, asegurando el vagón, uno por uno. Los que intentaban ofrecer resistencia eran neutralizados al instante. Los que se rendían eran desarmados y asegurados con rapidez. La escena era de una eficiencia aterradora. No había margen para el error, no había tiempo para la duda. Cada soldado sabía su papel y lo ejecutaba con una precisión milimétrica. La estrategia de la Guardia Nacional había sido brillante: usar el propio método del enemigo en su contra. La sorpresa era su arma más potente y la habían usado con un efecto devastador. El CJNG se había creído invencible en su territorio, pero esta noche habían aprendido una lección brutal sobre la verdadera naturaleza del poder. El descubrimiento inesperado de la Guardia Nacional en el vagón no solo cambió el rumbo de la batalla, sino que también desató una serie de eventos que resonarían mucho más allá de ese tramo de vía férrea. Fue un golpe estratégico, no solo militar, sino también psicológico. El mensaje era claro: el Estado no solo estaba dispuesto a responder, sino que también era capaz de planificar y ejecutar operaciones complejas y engañosas para contrarrestar la amenaza criminal. La emboscada al tren se había convertido en un símbolo, no de la audacia del CJNG, sino de su vulnerabilidad, y para la Guardia Nacional era una victoria, no solo en términos de bajas enemigas, sino en la reafirmación de su capacidad para proteger a la nación. La lucha dentro de los vagones se intensificó, transformando cada centímetro del tren en un escenario de combate brutal e incesante. El espacio confinado, que en un principio parecía una desventaja para la Guardia Nacional, se convirtió en una herramienta estratégica. Los soldados, entrenados para operar en ambientes cerrados, usaban las paredes de metal y los recovecos de los vagones como cobertura. Se movían con una coordinación casi instintiva, disparando ráfagas cortas y precisas que desmantelaban cualquier intento de los sicarios por organizarse. El tren, antes un símbolo de oportunidad para el CJNG, era ahora una trampa mortal donde cada escape estaba bloqueado por el acero y el fuego enemigo. La Guardia Nacional había preparado esta situación con una meticulosidad impresionante. Su estrategia era clara: aprovechar el efecto sorpresa y la confusión del enemigo para contenerlos y anular su capacidad de respuesta. No buscaban una confrontación abierta en el exterior, sino una aniquilación controlada dentro del mismo medio que el cartel había intentado usar para su beneficio. Los soldados avanzaban sistemáticamente, despejando vagón tras vagón, manteniendo una formación que les permitía cubrirse mutuamente y flanquear a los sicarios atrapados. El sonido de los disparos resonaba de forma ensordecedora, mezclado con los gritos de dolor y las órdenes concisas de los mandos militares. La desesperación se apoderó de los hombres del CJNG. Sus líderes intentaron dar órdenes, pero el ruido, el caos y la velocidad del ataque de la Guardia Nacional las hacían inútiles. La moral se desplomó rápidamente. Aquellos que minutos antes se sentían invencibles, ahora veían a sus compañeros caer, incapaces de ofrecer una resistencia efectiva. Algunos sicarios intentaron una reorganización, buscando refugio detrás de la carga que aún quedaba en algunos vagones, pero los soldados de la Guardia Nacional ya habían anticipado estos movimientos. Utilizaban granadas de aturdimiento y ráfagas de fuego supresor para impedir cualquier intento de contraataque coordinado. Las pérdidas en las filas del cartel eran significativas y aumentaban con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, en el exterior del tren, algunos sicarios que habían estado asegurando el perímetro o que lograron saltar de los vagones en los primeros momentos del caos, se encontraron con otro problema. Elementos de la Guardia Nacional habían asegurado el área circundante, creando un segundo anillo de contención. No había escape. Aquellos que intentaron huir por los costados de la vía férrea fueron interceptados por patrullas que se habían desplegado estratégicamente antes de que el tren llegara. El sonido constante de los disparos siguió,
ahora no solo desde el interior del tren, sino también desde el exterior, confirmando a los atrapados que no había ninguna ruta de escape viable. La emboscada al tren se había convertido en una operación de cerco y aniquilación total. La brutalidad del combate era palpable. El aire se llenó del olor a pólvora y sangre. Las bajas se acumulaban en ambos bandos, aunque la desproporción era evidente. La Guardia Nacional, con su preparación superior y su ventaja táctica, sufría menos, pero cada herido o caído era un recordatorio de la ferocidad del encuentro. La determinación de los soldados era inquebrantable. Su misión era neutralizar la amenaza del CJNG, y lo estaban haciendo con una eficiencia despiadada. No había espacio para la piedad o la duda. La lección que el gobierno quería enviar al cartel era clara y contundente. Cualquier acto de desafío sería respondido con una fuerza abrumadora. El tren, que el CJNG había visto como un símbolo de su poder, se transformó en un monumento a su error de cálculo. Los vagones, llenos del eco de la violencia, testificaban la derrota de un cartel que había creído estar por encima de la ley. La noche, que el CJNG pensó que sería su glorioso amanecer, se transformó en su más oscura pesadilla. La Guardia Nacional había demostrado que la inteligencia y la planificación podían superar incluso la más audaz de las agresiones. El enfrentamiento dentro del tren no era solo una batalla por el control del momento, sino una demostración de fuerza y estrategia que buscaba redefinir el equilibrio de poder en la región. Cada disparo, cada movimiento táctico de la Guardia Nacional estaba diseñado para desmantelar no solo a los individuos, sino también la moral y la percepción de invulnerabilidad del CJNG. Los sicarios, acostumbrados a imponer su voluntad mediante la intimidación y la violencia indiscriminada, se encontraron con una fuerza disciplinada y bien organizada que no retrocedía. La confusión y el pánico se extendieron como un virus entre sus filas, paralizando su capacidad de reacción y convirtiéndolos en blancos fáciles. Los elementos de la Guardia Nacional, muchos de ellos veteranos de operaciones similares o incluso más complejas, mantenían la calma bajo el fuego. Su entrenamiento les permitía operar con precisión en medio del caos. Sus radios transmitían información vital y sus órdenes eran ejecutadas sin titubeos. La coordinación entre los equipos que avanzaban por los vagones y los que aseguraban el perímetro exterior era impecable. Esta sinergia era el resultado de meses de planificación y simulacros, preparando cada escenario posible, incluyendo la reacción de los criminales al verse atrapados. Sabían que el CJNG era un adversario formidable, pero también conocían sus debilidades, la dependencia de la sorpresa y la falta de disciplina cuando las cosas no salían según lo planeado. La desesperación llevó a algunos sicarios a intentar acciones temerarias, como intentar romper las puertas de los vagones o buscar rutas de escape imposibles. Estos intentos eran rápidamente sofocados por el fuego concentrado de la Guardia Nacional, que no dejaba ninguna oportunidad para que los atacantes recuperaran la iniciativa. La escena se volvió un testimonio de la determinación de las Fuerzas Armadas de México para recuperar el control y hacer valer la autoridad del Estado. El tren de carga, que el CJNG había subestimado, se había convertido en el vehículo de su propia derrota, un recordatorio metálico de que la arrogancia tiene un precio y que la astucia puede ser más letal que la fuerza bruta. La noche seguía su curso, pero el desenlace de la batalla ya estaba sellado. El gobierno federal y las Fuerzas Armadas llevaban tiempo observando el creciente descaro del CJNG. Sabían que este grupo criminal no solo traficaba drogas, sino que también buscaba establecer un control territorial absoluto, imponiendo su ley a sangre y fuego. Los ataques a trenes de carga no eran algo nuevo, pero la frecuencia y la audacia de estas operaciones habían escalado de manera preocupante. Cada asalto exitoso no solo les proporcionaba recursos valiosos, sino que también reforzaba su imagen de invencibilidad, sembrando el miedo entre la población y desafiando abiertamente la autoridad del Estado. Esta situación no podía continuar. Por eso, en las oficinas de alto nivel, lejos del bullicio de las calles controladas por el crimen, se había gestado un plan. No sería una operación de reacción, sino una trampa cuidadosamente elaborada. La inteligencia recopilada durante meses a través de informantes infiltrados y de la intercepción de comunicaciones, había revelado un patrón. El CJNG estaba obsesionado con los trenes, viéndolos como una fuente fácil de ganancias y un símbolo de su poder. La decisión fue unánime: usar un tren como carnada,
Un tren que, en lugar de transportar la mercancía que esperaban los criminales, llevaría una sorpresa mucho más peligrosa. La motivación detrás de este engaño era múltiple. Primero, el deseo de asestar un golpe significativo al CJNG, no solo en términos de bajas, sino también en su moral y capacidad operativa. Querían desmantelar sus redes logísticas y mermar su confianza. Segundo, era crucial recuperar el control territorial y la percepción de seguridad. La población estaba cansada y el gobierno necesitaba demostrar que tenía la capacidad y la voluntad para enfrentar a estos grupos. Finalmente, esta estrategia permitía minimizar los daños colaterales. Un enfrentamiento abierto en una ciudad podría haber afectado a civiles inocentes, mientras que una emboscada controlada en un tramo aislado ofrecía una oportunidad para contener la violencia. La preparación de las tropas fue exhaustiva y secreta. Se seleccionaron unidades de élite de la Guardia Nacional, hombres y mujeres con experiencia en combate y una disciplina férrea. No se trataba de cualquier misión, requería una preparación específica. Durante semanas, estos elementos se entrenaron en escenarios simulados, practicando combates en espacios confinados, asaltos a vehículos en movimiento y tácticas de emboscada. Cada detalle fue considerado: cómo moverse en pasillos estrechos, cómo usar la poca luz a su favor, cómo coordinar el fuego en un ambiente ruidoso y caótico. El equipamiento y armamento se eligieron cuidadosamente para la misión, priorizando la efectividad en distancias cortas y la capacidad de rápida respuesta. El elemento sorpresa era la clave del éxito. Si el CJNG sospechaba la verdadera carga del tren, toda la operación se vendría abajo. Por ello, se orquestó una campaña de desinformación meticulosa. Se filtraron datos falsos sobre la supuesta mercancía de alto valor que transportaría el tren, asegurándose de que la inteligencia errónea llegara a los oídos correctos dentro del cartel. La paciencia y la disciplina de la Guardia Nacional dentro de los vagones fueron cruciales. Permanecieron ocultos, inmóviles y en silencio durante horas, esperando el momento preciso para actuar. Sabían que su vida dependía de mantener el secreto hasta que el enemigo estuviera completamente dentro de la trampa. Los objetivos de la misión eran claros y ambiciosos. El principal era neutralizar a los atacantes, desarticulando el comando operativo que se atrevía a desafiar al Estado. Si era posible, se buscaba capturar a líderes regionales del CJNG, figuras clave que pudieran proporcionar inteligencia valiosa y desorganizar aún más la estructura del cartel. Pero más allá de las bajas y las capturas, la misión tenía un propósito simbólico: enviar un mensaje claro y contundente sobre la capacidad de respuesta del Estado, demostrar que el gobierno no toleraría más desafíos a su autoridad y que estaba dispuesto a usar todos los recursos a su disposición para proteger a sus ciudadanos y restaurar el orden. La planificación había sido impecable, la ejecución estaba en marcha, y el resultado de esta arriesgada apuesta estaba a punto de definir el futuro de la región. El tren, lejos de ser una presa fácil, se había convertido en un depredador silencioso, esperando el momento oportuno para revelar su verdadera y letal carga. El final del enfrentamiento llegó con una brutalidad repentina. La resistencia del CJNG, que al principio había sido feroz pero desorganizada, se desmoronó por completo bajo el fuego coordinado de la Guardia Nacional. Uno a uno, los sicarios que habían abordado el tren cayeron, heridos o abatidos. Los gritos de guerra se transformaron en lamentos, y el estruendo de los disparos comenzó a ceder, dando paso a un silencio incómodo, roto solo por los quejidos de los heridos y las órdenes secas de los militares. Algunos intentaron rendirse, levantando las manos con desesperación, mientras otros, en un intento inútil por escapar, se lanzaron del tren en marcha solo para ser interceptados por el perímetro de seguridad establecido en el exterior. Las huidas desesperadas terminaron en capturas o, en el peor de los casos, en más bajas para el cartel. El cese gradual del fuego no fue un acuerdo, sino el resultado inevitable de la superioridad táctica y el elemento sorpresa de la Guardia Nacional. Una vez que el último foco de resistencia fue neutralizado, la Guardia Nacional comenzó la evaluación de la escena. Era un caos controlado, pero un caos al fin. Los vagones estaban perforados por balas, la sangre manchaba el metal y el suelo, y el olor a pólvora quemada se mezclaba con el de la desesperación. Los elementos militares se movieron con precisión metódica, asegurando el área, verificando cada rincón del tren y los alrededores. El conteo de bajas fue un proceso sombrío. Por parte del CJNG, el número era significativo:
muchos muertos, un buen número de heridos y una cantidad considerable de capturados. Para la Guardia Nacional, aunque hubo heridos leves, la operación se consideró un éxito rotundo en términos de bajas propias, una prueba de la efectividad de su planificación y entrenamiento. La atención a los heridos, tanto propios como enemigos, fue inmediata, siguiendo los protocolos establecidos, diferenciando entre la labor de combate y la humanitaria. La captura de miembros del CJNG fue uno de los objetivos clave y se logró con creces. Entre los detenidos se identificaron a varios individuos importantes, incluyendo al menos a 2 líderes regionales que habían orquestado la emboscada. Su captura era un golpe significativo para la estructura de mando del cartel en esa zona. Los sicarios capturados, muchos de ellos jóvenes y visiblemente asustados, fueron rápidamente desarmados y asegurados. La escena estaba llena de evidencia: armamento de alto calibre esparcido por el suelo, chalecos tácticos, radios de comunicación, vehículos abandonados en los caminos cercanos y equipo que el CJNG había llevado para su operación. Todo fue meticulosamente recopilado, fotografiado y documentado, con la esperanza de obtener más inteligencia. Las primeras interrogaciones, llevadas a cabo en el mismo lugar de los hechos y luego en instalaciones seguras, comenzaron a arrojar luz sobre la red interna del cartel, sus movimientos y sus planes futuros. La noticia del fracaso y las pérdidas se extendió como un reguero de pólvora dentro de la red criminal del CJNG. Las comunicaciones interceptadas y los testimonios de los capturados confirmaron que la desmoralización fue inmediata. La confianza que el cartel había mostrado en su invencibilidad en la región se hizo añicos. La idea de que el gobierno había logrado engañarlos de esa manera, de que un tren que creían lleno de riquezas era en realidad una trampa letal, fue un golpe devastador. La desconfianza comenzó a sembrarse entre sus filas, cuestionando la lealtad de sus informantes y la capacidad de sus líderes. Esta pérdida de prestigio y capacidad operativa no solo afectó a la región específica de la emboscada, sino que resonó en toda la estructura del CJNG, obligándolos a repensar sus estrategias y a enfrentar una vulnerabilidad que no habían contemplado. La reacción de la población local fue una mezcla compleja de miedo y alivio. Por un lado, la violencia del enfrentamiento, aunque alejada de los centros urbanos, generó una sensación de temor. Las noticias, los rumores y las imágenes que comenzaron a circular crearon una atmósfera de incertidumbre. Pero, por otro lado, el éxito de la operación de la Guardia Nacional también trajo consigo una esperanza latente. La gente, que durante mucho tiempo había vivido bajo la sombra del CJNG, vio en esta acción una señal de que el Estado podía y quería protegerlos. La percepción de la fuerza del Estado, de su capacidad para golpear al crimen organizado de manera efectiva, comenzó a cambiar. Era un pequeño rayo de luz en un panorama de violencia prolongada, una posibilidad de que la dinámica de seguridad en sus comunidades pudiera finalmente mejorar. La gente no celebraba la violencia, pero sí la victoria sobre aquellos que los habían oprimido. Se generó un espacio para respirar, una pausa, por breve que fuera, en la constante zozobra. Este evento, más allá de sus implicaciones tácticas y estratégicas, se convirtió en un símbolo de la lucha continua por la justicia y la paz en una tierra castigada por la guerra del narcotráfico. El gobierno, por supuesto, celebró el éxito de la operación. Fue presentado como una victoria contundente contra el crimen organizado, una demostración de fuerza y estrategia por parte de las instituciones del Estado. Los portavoces gubernamentales destacaron la inteligencia precisa y la ejecución impecable de la Guardia Nacional. Se habló mucho sobre la efectividad de las tácticas de contrainteligencia, cómo habían logrado infiltrar las redes del CJNG y anticipar sus movimientos. Este evento no solo sirvió para asestar un golpe al cartel, sino también para reafirmar la narrativa de un gobierno comprometido con la seguridad y capaz de proteger a sus ciudadanos. Se abrió un debate interno sobre el futuro de la estrategia de seguridad. Algunos argumentaban que este éxito validaba un enfoque más proactivo y de confrontación, utilizando engaños y trampas para desmantelar a los grupos criminales. Otros, sin embargo, advertían sobre los riesgos de escalar la violencia y la necesidad de abordar las causas subyacentes del crimen, como la pobreza y la falta de oportunidades. Pero en ese momento, el sentimiento general era de triunfo.
y la operación se citó como un ejemplo de lo que se podía lograr con una estrategia bien planeada y ejecutada. La respuesta del CJNG no se hizo esperar, aunque no fue inmediata ni directa en la misma región. El golpe había sido duro y la organización necesitaba reagruparse y lamer sus heridas. Sin embargo, en un cartel de esa magnitud, la venganza es casi una moneda de cambio. Se registraron ataques selectivos en otras áreas controladas por el CJNG o donde tenían una fuerte presencia. Estos ataques no siempre estaban directamente relacionados con la emboscada del tren, pero servían como una demostración de que, a pesar de las pérdidas, el cartel seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Eran mensajes de advertencia, tanto para el gobierno como para sus propios miembros, de que la organización no se dejaría intimidar fácilmente. Internamente, la reestructuración fue inevitable. La captura de líderes regionales y la desmoralización de las bases obligaron al CJNG a buscar nuevos mandos y a reevaluar sus estrategias. Esto a menudo significaba una intensificación de la violencia en otras regiones, no necesariamente como venganza directa por el tren, sino como una forma de desviar la atención, de mostrar su poder en otros frentes y de consolidar su control en territorios menos disputados. Era una táctica para compensar la pérdida de prestigio y capacidad en la zona del incidente del tren. Los ajustes internos y los movimientos de personal se hicieron discretamente, pero la señal era clara. El CJNG estaba herido, pero no muerto. El impacto político y social de la emboscada fallida fue considerable. El evento generó un debate nacional sobre la seguridad en México. Los medios de comunicación lo cubrieron extensamente, analizando cada detalle de la operación y sus implicaciones. La opinión pública se dividió entre quienes aplaudían la acción del gobierno y quienes temían una escalada aún mayor de la violencia. La presión sobre el gobierno para mantener la ofensiva contra el crimen organizado se intensificó. Los ciudadanos exigían resultados, y este éxito puntual les dio una esperanza momentánea, pero también la conciencia de que la lucha era profunda y compleja. La conciencia pública sobre la sofisticación de las estrategias de ambos bandos también creció. La gente comenzó a entender que la guerra contra el narcotráfico no era solo sobre tiroteos y enfrentamientos directos, sino también sobre inteligencia, contrainteligencia, engaños y operaciones encubiertas. Se hizo evidente que tanto el gobierno como los carteles estaban empleando tácticas cada vez más elaboradas, lo que hacía que el conflicto fuera aún más impredecible y peligroso. Las lecciones aprendidas de este incidente fueron numerosas y significativas para ambas partes. Para el CJNG, la lección principal fue la necesidad crítica de verificar la inteligencia y nunca subestimar al enemigo. Su exceso de confianza, alimentado por una cadena de éxitos previos, los había llevado a una trampa mortal. Aprendieron que la información de sus informantes debía ser contrastada y que la presunta invencibilidad en su territorio era una ilusión peligrosa. Esto probablemente llevó a una mayor desconfianza interna y a una revisión más rigurosa de sus operaciones. Para el Estado, la operación del tren fue una reafirmación de la importancia de la inteligencia, la sorpresa y la planificación estratégica. Demostró que, con una buena estrategia y paciencia, se podían lograr victorias importantes sin recurrir a confrontaciones masivas que a menudo resultaban en daños colaterales. La Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad tomaron nota de la efectividad de esta táctica y la incorporaron a su repertorio. Se confirmó que la capacidad de engañar al enemigo y de convertir sus propias fortalezas en debilidades era un arma poderosa en la lucha contra el crimen organizado. La evolución constante de la guerra contra el narcotráfico se hizo palpable. Cada acción generaba una reacción, cada victoria una nueva estrategia. No era una lucha estática, sino un conflicto dinámico donde ambos lados se adaptaban y aprendían de sus errores y éxitos. Este evento del tren fue solo un capítulo más en esa evolución. El futuro de la región, aunque marcado por este éxito gubernamental, seguía siendo incierto. La presencia de la Guardia Nacional se reforzó significativamente, con más patrullajes y una mayor vigilancia. Se hicieron intentos de reconstrucción social y económica, buscando ofrecer alternativas a los jóvenes que podían ser reclutados por el crimen organizado. Sin embargo, la persistencia de la amenaza del crimen organizado, aunque debilitada en esa zona específica, era innegable. El CJNG no desapareció, simplemente se replegó, se reorganizó y buscó nuevas formas de operar. La calma que siguió al enfrentamiento fue frágil.
una tregua temporal en una guerra que estaba lejos de terminar. La gente sabía que el monstruo no había muerto, solo se había escondido, esperando el momento oportuno para volver a mostrar sus garras. La esperanza se mezclaba con la cautela, y la vida continuaba bajo la sombra persistente de la violencia. El eco de la emboscada fallida resonó mucho más allá del tramo de vía donde el tren se detuvo. La historia de cómo el CJNG fue engañado se convirtió en un relato de advertencia, casi una leyenda oscura, dentro de las filas del crimen organizado. No era una historia que contaran con orgullo, sino con una mezcla de vergüenza y una lección brutalmente aprendida. La emboscada fallida se grabó como un punto de inflexión, un recordatorio de que ni siquiera el más poderoso de los cárteles era invencible. El recuerdo de su audacia, que se había transformado en un fracaso estrepitoso, sirvió para alimentar la paranoia y la desconfianza entre sus miembros. Los líderes se preguntaban quién había fallado, quién había dado la información incorrecta, y la caza de chivos expiatorios comenzó, generando más inestabilidad interna. Más allá de los titulares y las estrategias militares, existía el lado humano, a menudo olvidado en la magnitud de estos conflictos. Las historias de los elementos de la Guardia Nacional que participaron en la operación eran contadas con un orgullo silencioso, pero también con el peso de lo vivido. Para muchos, fue su primera experiencia de combate real, un bautismo de fuego que los marcó para siempre. El trauma de la violencia, la adrenalina y el miedo se mezclaban con la satisfacción de haber cumplido una misión vital. La resiliencia de estos hombres y mujeres que se enfrentaron a un enemigo implacable en un espacio confinado fue notable. Regresaron a sus familias cambiados, con una comprensión más profunda de los sacrificios que exige su juramento. Las familias de las víctimas, tanto de los caídos en el enfrentamiento como de aquellos que habían sufrido la violencia del cártel antes de la operación, lidiaban con su propio dolor. Para algunos, la operación trajo un atisbo de justicia. Para otros, solo la confirmación de que la violencia seguía cobrando vidas. A pesar del golpe significativo que representó la emboscada fallida, la batalla continúa. El CJNG, aunque golpeado en esa región y con una mella en su reputación, no fue erradicado. La estructura del cártel era vasta y descentralizada. Un revés en un lugar a menudo significaba una intensificación de la actividad en otro. La lucha por el control territorial y las rutas de tráfico persistió, con el cártel buscando nuevas formas de operar, nuevas alianzas y nuevos territorios donde ejercer su dominio. La constante adaptación de las tácticas de ambos lados era una característica ineludible de este conflicto. El gobierno, animado por el éxito, continuó desarrollando estrategias de inteligencia y operaciones encubiertas, mientras que el CJNG, más cauteloso, perfeccionaba sus métodos de contrainteligencia y seguridad interna. Era una carrera armamentista de ingenio y fuerza, sin un final claro a la vista. En una reflexión final, la complejidad del conflicto en México se hizo dolorosamente evidente. No era una simple lucha entre el bien y el mal, sino un entramado de factores sociales, económicos y políticos que alimentaban la violencia. Los altos costos humanos de esta guerra eran incalculables: vidas perdidas, familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y un tejido social que se deshilachaba lentamente. Cada enfrentamiento, cada operación, dejaba cicatrices profundas en el alma del país. La búsqueda incansable de la paz en un país asolado por la violencia parecía, en ocasiones, una utopía lejana, pero era una búsqueda que no podía abandonarse. El mensaje al espectador, al final de todo, es la importancia de entender las dinámicas detrás de estos eventos. No se trata solo de noticias sensacionalistas, sino de la realidad cruda y compleja que vive un país. La lucha contra el crimen organizado es multifacética, con héroes anónimos, villanos despiadados y una población atrapada en medio. Es crucial ver más allá de la superficie, comprender las causas profundas y las consecuencias de cada acción. La realidad de la lucha contra el crimen organizado es un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y la importancia de la justicia. A pesar de todo, en medio de la adversidad, la necesidad de esperanza y resiliencia persiste. La historia del tren y el CJNG es un capítulo más en la larga y dolorosa saga de México, un recordatorio de que la batalla por la seguridad y la dignidad de su gente es una tarea diaria, incesante, pero fundamental para el futuro de la nación. La memoria de esa emboscada fallida, aunque dolorosa,
También es un testimonio de la determinación de aquellos que se niegan a rendirse ante la oscuridad.